Abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Deuteronomio capítulo 1, versículo 8. Y voy a tocar un tema que lo he titulado Cambio de naturaleza. ¿Cómo es el tema? Cambio de naturaleza. Dice la Biblia: mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Muy bien, cierre su Biblia. Este versículo que acabamos de leer narra una promesa que recayó sobre una generación. Fue una promesa que marcó el destino de estas personas que se mencionan allí. La Biblia habla de un Abraham que era una persona pagana, una persona alejada de Dios, pero que Dios mira con amor. Y usted comienza a estudiar la vida de Abraham y se da cuenta que Abraham recibe una promesa del Señor donde Dios le dice que de él va a salir una nación. Y no solamente esa promesa recayó sobre Abraham, sino que recayó sobre su hijo Isaac, sobre su hijo Jacob y sobre las 12 tribus de Israel. Y la promesa consistía en que Dios iba a formar un pueblo. Ahora, este congreso tiene que ver mucho con la vida de Jacob, y ayer veíamos una representación de lo que pasó con Jacob. Pero dice la Biblia que al nacer Jacob, la vida de Jacob no fue buena al principio. En el libro de Génesis dice que cuando nació Jacob, nació con un mellizo. Y ya en el vientre dice que su mano estaba aferrada al calcañar de su hermano, es decir, al talón. Y nació primero su hermano Esaú y luego nació Jacob. Pero ya desde el principio parece ser que Jacob quería escalar, como que quería jalarlo, porque el nacer de primero era muy relevante, porque iba a ser el primogénito. Y el primogénito tenía dos privilegios. En primer lugar, tenía derecho a la mayoría de la herencia. Y en segundo lugar, tenía derecho a la bendición como primogénito. Por eso Jacob, desde el principio, quería trepar y ocupar el lugar que a él no le correspondía. Y dice que desde que nació ya estaba aferrado al calcañar de su hermano. Ahora, dice que él comienza a crecer y luego, cuando crece, le quiere quitar la primogenitura a su hermano. Y todos conocemos esa historia donde Esaú, su hermano mayor, llega a casa después de estar cazando para vivir y llega con hambre. ¿Y qué le ofrece Jacob? Dice que un plato de lentejas, el famoso plato de lentejas. Y este hombre, Esaú, sin valorar su primogenitura y siendo engañado por su hermano, le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Después, no solamente quedándose contento con la primogenitura, quiere robarle la bendición que el padre le daba a su hijo. Y dice que un día usurpó el lugar de su hermano porque su padre Isaac lo mandó a llamar a su hijo mayor. Y aún dice la Biblia que el hijo mayor era velludo. Y este Jacob parece que era lampiño. Entonces, para engañar a su padre, ya el padre estaba como medio ciego, muy anciano. Entonces este hombre se pone unas ropas como de animal, unas pieles de animal, y dice que su papá lo palpa y dice: ah, sí, eres tú, Esaú. Mentira, se estaba engañando, y él recibió la bendición después que le pertenecía a su hermano. En Génesis 27:36 dice la Biblia: y Esaú respondió, Esaú su hermano, el hermano de Jacob, dice: bien llamaron a su nombre Jacob, pues ya me había suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Note que tomó las 2 cosas y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Ahora míreme acá, Jacob era un engañador por naturaleza. Jacob ya desde el vientre estaba haciendo lo malo. Y como una persona recién nacida ya comienza a hacer lo malo, ¿sabe por qué? Porque usted y yo nacemos bajo maldiciones,
bajo pecados. La tierra es una tierra caída, donde la gente ha estado alejada de Dios. Seguramente sus padres, sus abuelos han estado alejados de Dios. Y nacemos bajo una concepción, bajo unos genes ya influenciados por la maldad. David decía, en pecado me concibió mi madre. Entonces Jacob desde niño, desde bebé, ya estaba incitado a hacer lo malo. Parece ser que esa naturaleza quería apoderarse de él, y aunque él tenía una promesa, él quería conquistarla en su astucia, en su fuerza, en su capacidad. Y allí es cuando el hermano de Jacob, al ver el engaño y lo engañador que era él, planea matarlo. Y Jacob tiene que huir. Jacob se va donde unos familiares que tenía en Aram, en un lugar bien lejos, y allá conoce a Raquel, una mujer hermosa que conquistó su corazón. El hombre estaba enamorado, va donde el suegro y le dice, suegro, yo estoy enamorado de su hija. Y en ese tiempo, para usted casarse, tenía que dar una dote, tenía que dar dinero o ganado o propiedades. Entonces Jacob estaba pelado, él no tenía nada, estaba huyendo. Entonces le dice al suegro, voy a trabajar para ti 7 años sin que me pagues. Y voy a trabajar 7 años para que me entregues a tu hija. Entonces el suegro le dice, listo, trato. El hombre trabaja 7 años y dice aún la Biblia que se le pasaron rápido porque estaba muy enamorado. Y llegan los 7 años y el hombre prepara la boda y dice que llegó el momento especial donde apareció la novia y el novio. Y la mujer, como en estos tiempos también usaba un velo, entonces no se le veía el rostro. Entonces pasó adelante, el pastor los casó, les dio la bendición, los declaró marido y mujer, pueden besarse, la mujer hacía caritas, no, entonces pum, se la llevó a pasar la noche nupcial. Parece ser que la mujer le dice, no, papi, no prendas la luz, me da pena. Y entonces el hombre dijo, bueno, tuvieron relaciones. Cuando al otro día se levantan, el hombre mira y él era la hermana mayor, la fea de la casa, Lea. Imagínese, qué enredo, ¿no? Imagínese usted casarse con la hermana mayor que es bien fea, que usted nunca la ha querido, y a la mañana siguiente, después de la boda, después de usted acostarse con ella y le va a... ¡Ah! Y la muchacha... ¡Ah! Y se dio cuenta de que el suegro lo había engañado. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que uno hace en la vida se paga. Y si uno siembra engaño, a uno lo engañan. El hombre se mete a trabajar, dice que ya había quedado casado legalmente. En ese tiempo tenían muchas mujeres, entonces dice que ya, bueno, el suegro lo engañó, pero él va a trabajar otros 7 años por Raquel y le tocó trabajar 14 años. 7 que fue engañado y otros 7. Luego de eso comenzó a trabajar para el suegro. Comenzó a trabajar la tierra, cuidado de ovejas, pero el suegro sí le dio en la cabeza. Yo no sé con cuánto se relacionan ustedes, pero el suegro le dio mucho en la cabeza. Dice Génesis 31:7, hablando Jacob, dice, y vuestro padre me ha engañado, le dice Raquel. Tu papá me engañó y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Jacob era engañador y Jacob fue engañado muchas veces. Luego Jacob decide huir de su familia, ya se hartó de su suegro y decide salir con sus esposas. Ya habían pasado 20 años improductivos, huyendo, siendo engañado, frustrado, y decide huir a Galaad. Precisamente huyó engañando a su suegro porque salió sin decirle a nadie para dónde iba. Este hombre era un hombre frustrado, era un hombre que no producía, era un hombre que nada le salía bien. Pero analicemos cómo Dios miraba a Jacob. Para Dios Jacob era muy importante y lo quería usar para crear una nación. Dios quería usar la vida de Jacob para sacar una nación de sus lomos. Precisamente lo que hoy se llama Israel nació de los lomos de Jacob. Jacob tenía una promesa. La promesa es que él sería un patriarca de una generación, de una nación, de un país reconocido. Jacob, en el pensamiento de Dios,
era un hombre que iba a ser padre de reyes como David, padre de gobernadores como José, como Daniel, padres de profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, padre de reinas y de juezas como Esther, como Débora. Aún fue el padre genealógicamente del mismo Jesús, porque Jesús nació siendo judío. Y ese es el valor, mi querido hermano, de una promesa. Cuando Dios nos da una promesa es porque Dios ha pensado en nosotros, porque Dios nos necesita, nos quiere usar. Y lo que hace una promesa es determinar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es importante no tener en poco las promesas de Dios. Jacob desde niño sabía la promesa, porque era una promesa que estaba recayendo sobre las generaciones, sobre su papá, sobre su abuelo. Jacob sabía su origen. Jacob sabía para qué había nacido. Y yo le quiero invitar en esta noche para que usted reflexione en las promesas que Dios a usted le ha dado. Yo he conversado con hombres que me dicen, pastor, un día Dios me prometió que yo iba a ser un gran predicador, que yo iba a ser un pastor. En estos días hablaba con un hombre que está luchando con su matrimonio, es relativamente nuevo en las cosas de Dios y me decía, yo recibí el llamado de Dios a servirle a Dios, a ser un pastor, un predicador. Hay otros que me dicen, yo estoy llamado a ser un gran empresario, a ser una persona importante, a alcanzar prosperidad. Y allí es cuando tenemos que reflexionar en las promesas de Dios, porque todo gran sueño comienza con una promesa. Una promesa determina la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para su vida es lo que Dios le ha hablado a usted. Dios le ha hablado a usted en un encuentro. Dios le ha hablado a usted en un devocional. Dios le ha hablado a usted en una predicación por medio de otra persona. Dios le ha hablado a usted. Y yo estoy convencido que en algún momento usted ha escuchado la voz de Dios y hoy no le queda la menor duda que aquella voz provenía de Dios. Yo quiero que usted de manera honesta me responda esto. ¿Cuántos de ustedes han recibido una promesa de Dios? Levante su mano. Mire la cantidad de manos, bájela. Es tan sencillo como leer la Biblia, porque la Biblia está llena de promesas. Así empieza una vida fructífera. Cuando Dios llamó a Abraham, le prometió una nación. Cuando Dios llamó a David, le prometió ser rey. Cuando Dios llamó a los apóstoles, a los 12, les prometió tener un gobierno y ser personas de bendición. Lo mismo Jacob. Jacob tenía una promesa. Al igual que usted, al igual que yo, tenemos una promesa de parte de Dios. Pero note esto, Jacob, desde su niñez, era un trepador. Jacob era astuto, malicioso, se creía muy fuerte, muy vivo. Y ese es el problema, estimado varón, con muchas personas que tienen una promesa de parte de Dios. Que Dios les quiere dar cosas, pero su carnalidad no les permite conquistarlas. Hay muchos varones que tienen una promesa sembrada en su corazón, pero tienen algo por dentro que es más fuerte que la presencia de Dios y por eso no se conquistan las cosas. Y eso no es raro, porque mire que Jacob lo vivió. Jacob estaba llamado a ser un padre de una nación, pero llevaba 20 años con una vida frustrada. Eso mismo le pasó a Moisés. Cuando Dios llama a Moisés y comienza a poner la promesa en su corazón, Moisés era un iracundo. Usted recuerda que cuando estaba en Egipto, un egipcio estaba golpeando a un judío y Moisés fue y mató al egipcio. Era iracundo. Y por eso Dios lo manda 40 días de desierto para formar ese carácter. Pablo era malvado. Pablo fue una persona que perseguía a los cristianos, que los apresaba. Dice que él fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Fue un hombre malo. Por eso cuando Dios lo llama, lo comienza a tratar y lo apedrearon y lo golpearon y lo metían preso. Luego va a un desierto que pasa cerca de 14 años allá. Cuando Dios llama a José, José era orgulloso. Fue donde sus hermanos a decirle, mire, yo soñé y voy a hacer esto y hacer lo otro. Era un joven inexperto. Y viene el trato y comienza a ser vendido, a ser preso. David, cuando recibe su llamado, era un jovencito de 15 años, inmaduro. Y vive una serie de procesos donde comienza a huir por el desierto, por cuevas, por soledad. Iglesia, hay áreas
en la vida que no nos permiten avanzar. Hay áreas en nuestro carácter que aunque tengamos una promesa de Dios, no vemos el cumplimiento de las promesas. ¿Y cuáles son esas áreas? Quizás que usted sea falto de fe, una persona que no cree realmente a Dios, que duda de aquellas cosas que Dios le ha dicho. Y cuando hay una persona incrédula hace a Dios mentiroso. Hay personas que asisten a una iglesia, hombres con promesas, pero su vida es variable. Son inconstantes en las cosas de Dios. Son desobedientes a la palabra y peor aún, cuestionan la palabra. Hay hombres que tienen promesas, pero son malos padres. Dan mal ejemplo a sus hijos. Dan mal ejemplo a su familia de lo que hacen, de conductas dañinas. Hombres que son malos esposos, que maltratan a su mujer, dañando su autoestima. Quieren imponer una autoridad que no se han ganado. Hay hombres que son malos hijos, no honran a sus padres, deshonran a las personas que le dieron la vida. Hay hombres que aunque tienen promesas son mentirosos. Por chuchito Dios que sí. Así son. Y hasta juran por Dios. Mentiras. Y en el trabajo mentiras, y en la casa mentiras. Y en lo que hacen mentiras. Hay hombres que aunque tienen una promesa son mediocres. No son excelentes, los despiden de los empleos por ser mediocres. Lo que hacen lo hacen con mediocridad. En su vida hay irresponsabilidad. Y por eso no lo quieren contratar, por eso las puertas se cierran, porque hay irresponsabilidad. Dicen voy a estar a tal hora, mentiras, no cumplen. Mentalidad de mediocridad. Hay otros hombres que son folclóricos. Dejan que la mujer sea la que eduque los hijos porque ellos son folclóricos, son tranquilos. Cuando tienen que tomar decisiones, se hacen los locos. Cuando tienen que asumir un problema que está pasando, le dan la espalda. Y haciendo como la avestruz, metiendo la cabeza debajo tierra a ver si se solucionan los problemas. Y mañana creen que ya está todo bien. Y mentiras, así no son las cosas. Hay hombres que son mezquinos, tacaños, ávaros, aún con su propia casa, aún con su propia familia. Hay hombres que no sostienen ni su propio hogar. Y dice en la Biblia que el que no sostiene su casa niega la fe. Y tienen promesas de parte de Dios. Hay hombres que tienen muchas promesas, pero son deshonestos. Son personas que engañan a otros, que creen que engañando se van a volver más ricos, van a avanzar más. Hay hombres con doble moral. Aparentan una cosa, pero en la intimidad son otros. Personas que en su casa le sonríen a su esposa, pero tienen un amante afuera. Doble moral. Y allí es cuando nos confrontamos porque hay pecados ocultos, laxivia, inmoralidad sexual, personas con tendencias homosexuales. Y hay algo que tenemos que tener muy en claro en esta noche, varones. Y es que Dios condiciona el cumplimiento de las promesas a la transformación de tu carácter. Y se lo voy a explicar. Dios no solamente está interesado en hacer que las promesas se cumplan en tu vida. Dios está interesado en que tu carácter refleje a Jesucristo en tu vida. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, salen 2 millones de personas, siendo Moisés el líder, y le dice, vas a entrar a la tierra prometida. Esa era la promesa. La promesa no era vas a entrar al desierto, no. La promesa era, van a entrar a la tierra prometida. Ve y sácalos porque voy a meterlos en la tierra prometida. Pero Dios necesitó de un desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo israelita tenía mentalidad egipcia, tenía mentalidad carnal, tenía una mentalidad alejada de Dios, una mentalidad secularizada, una mentalidad mundana, hábitos del mundo, pecados ocultos, fallas en su carácter. Y Dios los introduce a un desierto porque el desierto es el taller de Dios. Ay, ay, ay. El desierto es el taller de Dios. Y allí comenzó un proceso de trituración, donde Dios dijo, voy a condicionar su entrada a la tierra prometida a la transformación de tu carácter. Porque yo no quiero personas allá con un carácter de Egipto. Yo no quiero personas
prósperas con una mentalidad mundana. Yo no quiero personas posesionadas, llenas de bendición, de riquezas, de cosas buenas, con ministerios fuertes, con un carácter, con pecado oculto, con mentira, con deshonestidad, malos padres, malas personas, personas que tienen una naturaleza de pecado. Entonces se necesita una transformación. Y allí es donde Dios dice, yo voy a entrar gente transformada. Y Dios condiciona nuestra bendición a nuestra transformación. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque si usted y yo llegamos al éxito sin ser procesados, nos vamos a pervertir. Una persona que ocupa un lugar de bendición sin un carácter formado va a dar un mal ejemplo de quién lo puso allá. Se va a pervertir. Mire lo que pasó con Sansón. A Sansón le pasó eso. Él no hizo mérito para ser un juez, pero Dios lo puso allá y se pervirtió. Cuando llegamos a ese lugar sin formación, nos vamos a creer poderosos en nuestras fuerzas. Nos olvidamos de Dios, como le pasó a Saúl. Saúl no fue procesado, Saúl fue elegido y fue ungido como rey. ¡Pum! Ya, rey. Pero no había sido procesado. Su carácter no había sido cambiado y fue un error para Israel y Dios lo tuvo que desechar. Ahora, miremos a Jacob. De Jacob iba a salir una nación. Note lo que Dios quería hacer con Jacob. De Jacob iba a salir todo un país. Es decir, que su conducta iba a impactar a sus generaciones. Jacob tenía que ser un buen molde, un buen modelo de padre, de hombre, de hijo. Porque todos sabemos que el hijo imita al papá. Y si Jacob no era procesado, la nación de Israel iba a ser perversa. Entonces Dios necesitó procesar a Jacob y hacerle entender que por ahí no era. Y por eso lo que Jacob se proponía hacer, fracasaba. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué un impío monta una licorería y le va bien, pero un cristiano la monta y le va mal? ¿Sabe por qué? Porque sobre él no hay una promesa, sobre usted sí. Y todo lo que tú hagas fuera del propósito de Dios te irá mal. ¿Sí? Monte una discoteca y va a fracasar. Y la monta otro y sale adelante. ¿Por qué? Porque tú no naciste para perdición. Tú naciste bajo un destino profético de parte de Dios. Aleluya. Jacob tenía que ser afinado porque de Jacob iba a salir una generación. Y yo le quiero decir algo en esta mañana, en esta noche. Hay hombres aquí que tienen unos llamados tan grandes que ni los creen. Hay hombres acá que están llamados a ser grandes ministros de Dios, a que pongan las manos sobre los enfermos y se sanen, a profetas, personas que van a viajar en las naciones enteras, ministerios grandes. ¿Sabe por qué? Porque los sueños que Dios da son grandes. Dios no da sueños pequeños, porque Dios da sueños de acuerdo a su capacidad. Los sueños de Dios son grandes. Pero allí es cuando empieza el proceso, la transformación. Y yo quiero decirle en este momento qué es lo que tenemos que hacer para estar alineados con Dios. Y son 3 cosas básicas. Si me puede acompañar Cristian, por favor. Cristian ya fue pastor. Hermes. ¿Qué se requiere? Y le voy a hablar a aquellas personas, escúcheme esto, que tienen promesas pero tienen una vida frustrada. Aquí estamos en confianza. Estamos solo los varones de la iglesia. Pero si somos realistas, hay muchos varones frustrados. Su economía no funciona. Su hogar no funciona. Eso les causa estrés.
y ese estrés está enfermando su cuerpo. Hay personas que logran un hogar bonito, pero sus finanzas no funcionan. Hay otros que están llamados a un ministerio grande, pero las cosas no funcionan. Frustración, estancamiento. Jacob llegó a un estancamiento en su vida. Todo su esfuerzo natural no funcionó. Antes lo que hizo se le devolvió, se le revirtió. Engañó a su hermano y él fue engañado también. ¿Qué se necesita? Primero, humillarnos. Varones, humillarnos. Reconocer nuestra necesidad de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillarnos es rendirnos, morir a nuestra arrogancia y entender que no podemos en nuestras fuerzas. Algunos hombres son arrogantes ante Dios. Vienen a la iglesia con el rostro erguido, diciendo, denme gracias porque estoy aquí. Cuando la Biblia dice que nadie puede estar de pie en su presencia. Hombres que cuando llegan a la iglesia dicen, llegué yo. Míreme, míreme, me insistieron tanto, aquí estoy. Arrogancia. Hay personas que hoy deberían estar aquí, no están. Unos tendrán causas justificables, pero la mayoría no. Porque no creen necesitar. Arrogancia. Y allá se darán contra la cabeza, le darán la vuelta al mundo y volverán al mismo punto diciendo no ha avanzado nada. Porque un hombre con una promesa tiene que ser una persona que se humille delante de Dios. La Biblia dice que la semilla de trigo, si no cae a tierra y muere, no da fruto. Por lo tanto, se necesita muerte. Se necesita decir lo que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. No es mis fuerzas, no es en tus fuerzas. Eso pasó con Pedro cuando negó a Jesús y el gallo cantó. Pedro cae humillado y mira a Jesús y le dice definitivamente no es en mis fuerzas. Dice en la Biblia que el que se humilla, ese es exaltado. En segundo lugar, necesitamos quebrantarnos. Quebrantarnos es reconocer que hemos pecado. Es una etapa profunda de arrepentimiento. Que si hemos cometido errores en nuestra vida, todo lo que he mencionado en la prédica, nos duela. Nos duela. Señor, he sido un mal padre, lo acepto. He sido vulgar, lo acepto. He sido mentiroso, lo acepto. Y yo me humillo y me quebranto delante de Dios. Porque en la palabra dice que el que encubre su pecado no prosperará. Mientras tú no reconozcas tus fallas y las admitas, y te humilles y te doblegues y te duela lo que hiciste, no vas a prosperar. Lo dice la Biblia. Pero el que las confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Usted y yo lo que necesitamos es misericordia. La misericordia desata el favor de Dios. Y cuando una persona camina bajo el favor de Dios, todo lo que hace le sale bien. Eso es misericordia. Yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo era arrogante, altivo. Cuando Dios me llamó, yo dije, yo soy muy capaz. Y yo para trabajar en la obra de Dios me tienen que poner un sueldo muy alto. Arrogancia. Y yo no le he dicho nada a Dios, ¿no yo? Y comenzó un trato de Dios. A los 2 años estaba en un cuarto llorando con lágrimas en el piso diciéndole, Señor, perdóname, yo no soy nada. Y le dije, Señor, mándame donde quieras, como quieras y no me des un peso. Me tocó morir. Porque nos creemos muy importantes.
Nos creemos muy capaces. Y nuestra capacidad opaca la capacidad de Dios. Dios sí quiere bendecirnos, pero tenemos que morir. Tenemos que presentarnos delante de Dios. Ahora, algunos piensan una mentira del diablo, que para yo acercarme a Dios y ser un hijo de Dios, tengo que ser impecable y santo y puro. Lo que a ti te acerca a Jesús no es tu santidad, sino tu arrepentimiento. Estando en Jesús, Él te conduce a la santidad. Yo quiero que usted entienda eso, porque lo que a usted lo acerca a Dios es el arrepentimiento. Y estando en Jesús, Dios te lleva a ser santo. Por lo tanto, tengo que rechazar la mentira del diablo y la acusación, y más bien quebrantarme. Y como dijo David, a un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Dios. Usted puede ser muy pecador, pero si Dios ve un corazón contrito y humillado, Dios no te va a despreciar. Dios te va a agarrar, Dios te va a abrazar, Dios te va a decir, yo te amo tanto, yo tengo tantos planes contigo que estaba esperando este momento, porque cuando tú caes, yo me levanto. Cuando tú dices, ya no puedo, es cuando yo puedo. Cuando tú dices, me cansé, allí es cuando yo estoy para darte la fuerza y decirte, vamos a empezar juntos a vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y lo tercero que tenemos que hacer es dejarnos tratar por Dios. Usted y yo necesitamos el trato de Dios, porque lastimosamente muchas veces no aprendemos por revelación, sino por trituración. Muchas veces no aprendemos por mentores, sino por errores. Y vienen los tratos. Así es que, si Dios te está tratando, es porque Dios tiene un propósito. Si a usted algo le está saliendo mal, es Dios diciéndote, para, reflexiona. No lo sigas haciendo. Dios nos trata. Y por eso vienen las crisis. Y muchos están viviendo crisis porque Dios les está diciendo, por ahí no es. Por allí no es. Mírame. Haz un alto en el camino. No sigas haciendo lo mismo. Porque Dios es un Dios de cambios, de transformaciones. Dios no es alcahueta, Dios es estricto. Dios no tiene hijos mimados, Dios tiene hijos formados. Por eso Dios, por medio de las dificultades, nos vuelve obedientes aún. Mire lo que dice Filipenses 2:8. Dice, y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que la Biblia, que Jesús se hizo obediente porque se humilló y Jesús fue tratado. Lo que hace el trato en la vida de una persona es volverlo a usted obediente. Porque la obediencia es el único camino a la bendición. No hay atajos. Es como coger un caballo. Un caballo puede nacer de pura sangre, pero un caballo es brioso. Y el dueño puede tener un propósito con ese caballo, pero es brioso. Entonces, ¿qué hace el dueño? El dueño lo coge y lo amarra, y lo monta, y lo golpea, y le dice, ¡quieto! Y se alborota el caballo y le da fuerte, y le da fuerte, y lo golpea, y lo trata mal, pero él tiene un propósito con el caballo. Y ese caballo, como es brioso por naturaleza, no se deja dominar fácil. Así es el hombre. Aunque Dios tiene un propósito, no se deja dominar fácil. Y allí es cuando viene el trato de Dios. Y le quiero decir algo que sale de mi corazón para el suyo. Cuando Dios trata a alguien es porque lo ama y porque quiere lo mejor para él y porque tiene un futuro mejor que el presente que usted está viviendo. Así es que mire a su vecino y dígale, déjate tratar por Dios. No huyas. No huyas.
Los que huyen son los cobardes. Algunos se van de la iglesia porque, ay, esto no me funcionó. Mire, estoy endeudado. Mire, las cosas se han emproblemado más. Pero Dios te está observando. Y si tú eres oro, el oro con el fuego se purifica. Si tú eres barro, el barro con el fuego se endurece y se va. Una persona que entiende su llamado se deja tratar por Dios. Se deja tratar por Dios. Mire a José en una cárcel, a David en una cueva, a Pablo en un desierto, siendo tratados. Quiero concluir con esto. Si quieres bendición, ¿cuántos quieren bendición? Primero, busque transformación. Porque antes de la bendición está la transformación. Dios no solo quiere bendecirte, sino que reflejes su naturaleza. Termino con este texto, primero de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Dice, pues la voluntad de Dios, mire cómo inicia el texto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Esta mañana estuve orando por esta palabra y Dios me habló al corazón. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Y vamos a ministrar. Y Dios me decía, dígale a ellos que hoy voy a transformarlos. Que hoy voy a meter mi mano dentro de ti y voy a producir un cambio. Dios te dice, quiero formar a Cristo en tu vida. Quiero formar a Cristo en tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Voy a formar a Cristo en tu vida. Jacob se cansó de intentarlo en su fuerza y subió a un monte, a un lugar llamado Peniel, y se metió con Dios. Y el ángel de Jehová se le apareció y se prendió del ángel y le dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Porque yo sé que lo único que necesito para que tú cumplas tu propósito es a ti mismo. Lo único que necesito es que tú te sientas agradado de mí. Es que tú des el visto bueno para que las bendiciones caigan del cielo sobre mi vida. Es que tú abras puertas. Usted y yo no dependemos de la economía de Cali ni de Colombia. Usted y yo no dependemos de lo que piense un jefe o deje de pensar. Usted y yo no dependemos de cómo se estén vendiendo las cosas. Usted y yo dependemos de alguien que es nuestro Señor. Dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece. La bendición de Dios es la que enriquece. Es Dios quien bendice a sus hijos. Nuestra provisión, nuestra bendición no viene de este mundo. Jesús dijo, yo estoy en el mundo, pero no pertenezco a este mundo. Ustedes son mis hijos, ustedes son mi familia, ustedes están dentro de mi casa, dentro de mi reino. Pero yo quiero sentirme agradado de ti, dice el Señor. Yo quiero sentirme agradado de ti. Y Jacob se prendió y le dijo, Señor, yo no te suelto hasta que me bendigas. Usted tiene que hoy que agarrarse de Dios y usted tiene que salir con otro nombre, con otra naturaleza, porque dice la Biblia que el ángel le quebró la parte alta de su muslo y le dijo, ya no te llamarás más Jacob, porque leímos qué significaba Jacob. Ahora te llamarás Israel. Allí nació Israel, esa nación que hoy vemos. Allí nació en una pelea con Dios. Tu bendición debe nacer en el secreto con Dios. Tu prosperidad debe nacer en el secreto con Dios. Las multitudes deben nacer en el secreto con Dios. Allí es donde se pelea, no en la calle,
no con nuestra astucia, no en nuestra capacidad, no con nuestra malicia, no, es prendido de Dios diciéndole, Señor, bendíceme. Y yo veo una generación de hombres hoy que tienen que humillarse y decirle, Señor, bendíceme. Ya no es en mis fuerzas. Señor, me he equivocado tanto que no quiero seguirlo haciendo. Tú me prometiste una familia, pero yo mismo la he dañado. Tú me prometiste finanzas, pero yo mismo las he dañado con mi desorden, con mi deshonestidad. Tú me prometiste salud y yo mismo he arruinado mi cuerpo. Tú me prometiste un ministerio, pero no hago nada por él. Perdóname. Humillación, quebranto, caer, morir y permitir que Dios meta su mano. Y sabe, me imagino yo, ¿por qué Jacob fue lastimado? A partir de ese momento quedó cojo. Dios decirle, tú vas a correr, pero no en tus piernas. Tú vas a fluir en el Espíritu de Dios. Porque no son tus fuerzas las que te hacen ángel, es mi presencia en ti la que te hará poderoso. Y dice la Biblia que cuando Jacob se levanta, hermano, fue un hombre diferente. Y de él salió 12 tribus, una generación. Fue el papá de José, el gobernador de Egipto, y comenzaron a suceder las cosas. Y yo quiero profetizar sobre su vida hoy, que desde este congreso van a comenzar a suceder las cosas grandes de Dios para tu vida. A partir de este congreso van a comenzar a suceder milagros. No esperes finanzas por una orden natural, espera finanzas como un milagro de parte de Dios. Tu familia va a haber una restauración poderosa, porque primero esa restauración está sucediendo en ti. Y la gente va a acercarse a ti a decirte, yo quiero de lo que tú tienes, porque veo a ti a Cristo. Yo veo en ti una prosperidad grande. Y va a suceder hoy un cambio. Hoy, no es mañana, es hoy. Yo no sé cuántos hombres están creyendo eso. ¿Cuántos hombres están diciendo, hoy tiene que pasar algo conmigo, un cambio de naturaleza? Yo no quiero caminar más en mis fuerzas. Yo quiero caminar en el poder de Dios. Si usted quiere eso, venga al altar y humíllese delante de la presencia del Señor.